a volver contigo y la palabra. Lo que pasa es que hoy día hay informe del MinSal, hay importantes anuncios, vamos a eso y volvemos de inmediato. Obviamente, aplicando el TTA. Testear muchísimo, somos el país de Latinoamérica que más testea por millón de habitantes, trazar, mejorar la trazabilidad y estamos trabajando en eso y sé que es difícil y que nos ha costado, pero hemos avanzado y por último, aislar en las residencias sanitarias o en la propia residencia. Y esto ha sido considerado como ejemplar por la Organización Panamericana Sanitaria. Sin embargo, no hemos dicho nunca que hemos ganado la batalla, todo lo contrario, seguimos trabajando, nos siguen preocupando Magallanes, Arica, Atacama, que están con tasas por 100.000 habitantes muy altas, van entre 412 por 100.000 habitantes y 210 por 100.000 habitantes en estas regiones. Sin embargo, la tasa nacional ha bajado a 78 casos por 100.000 habitantes, lo cual es un gran avance. La búsqueda activa de casos, además, ha ido en aumento y eso ha hecho que podamos detectar casos asintomáticos. La búsqueda activa de casos a nivel nacional alcanza a un 17% de los casos en el último informe y un 24% de los notificados son asintomáticos. Si no hubiéramos hecho esto, esos pacientes piensan que no tienen nada y siguen circulando. Al detectar los asintomáticos y aislarlos, evitamos la diseminación viral. Además, la ocupación total de camas UCI a nivel nacional en este momento bajó de 80, estamos en 79%. Es otro hito importante. Sin embargo, lo hemos dicho montones de veces, podemos tener rebrotes, podemos tener regiones que se nos escapen y es por eso que los miércoles y domingos tomamos medidas con respecto a pasar a cuarentena algunas regiones o pasar a transición a otras, dependiendo de los innumerables datos y números que tomamos en cuenta para hacer ese cambio. A continuación, pasamos a informar los datos de hoy día a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales. Muy buenos días, muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a lo informado durante las últimas 24 horas, es la siguiente. 1.371 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 993 son personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de pacientes contagiados con coronavirus es de 402.365, habiéndose ya recuperado 376.268 personas. En cuanto a las personas que han fallecido, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas se registraron 32 personas, totalizando 10.990 desde que comenzó la pandemia. En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales de la red integrada COVID-19, al día de hoy hay 1.004 pacientes y 148 de ellos en un estado crítico. Esto ha permitido que al día de hoy tengamos 551 ventiladores disponibles para cualquier ciudadano, independiente de la ciudad en donde esté, ya que puede ser trasladado para poder acceder a una cama de cuidados intensivos. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 20.257 exámenes de PCR, alcanzando la cifra total de 2.276.223 exámenes desde que comenzó esta pandemia. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, al día de hoy disponemos de 156 recintos con 10.373 cupos que están disponibles de forma totalmente gratuita para que las personas puedan realizar una cuarentena de forma efectiva. Y pueden acceder a ella llamando al 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario. A continuación, la subsecretaria de Prevención del Delito, la doctora iba a decir, teniente Katy Martorell, nos dará a conocer los anuncios de hoy día,
Concepción, lo adelanto, Katy, perdona, pasa a cuarentena. Quiero mandar un saludo muy especial al diputado José Miguel Ortiz, que ha tenido la deferencia de acompañarnos y ayudarnos mucho en la tramitación de algunas leyes en el Congreso que son fundamentales para salud. Katy, le doy la palabra. Gracias, ministro. Tal como usted señalaba, el plan paso a paso significa muchas veces avanzar, pero también retroceder. Y es en el marco de este plan y dado los indicadores que, como usted señalaba, se evalúan en todas las reuniones de los días miércoles y domingos, que se ha adoptado la siguiente decisión. Retroceden a cuarentena, es decir, a fase 1, en la región del Biobío, las comunas de Hualpén, Concepción, Chiguayante y Talcahuano. Además, se levantan los cordones sanitarios que estaban en las comunas de San Pedro y Coronel y también entre Talcahuano y Concepción dentro de la región del Biobío. También pasa a fase 1, es decir, a cuarentena en la región del Maule, la comuna de Linares. Avanzan a transición en la región metropolitana las comunas del Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Macul y Huechuraba. Quisiera recordar que si bien son 9 comunas y Maipú, pensé que lo había... quisiera recordar que son 9 comunas de la región metropolitana que pasan a transición. El inicio de la transición es a partir del día lunes a las 5 de la mañana. El inicio de las comunas que entran en cuarentena es a partir de este día viernes a las 11 de la noche. Para seguir avanzando en este plan se requiere del compromiso de todos. Son 9 comunas en la región metropolitana que tienen muy buenos indicadores de salud, como ya se ha señalado, pero requiere de la colaboración y la corresponsabilidad de todos para seguir avanzando y en este plan paso a paso y poder seguir generando distintos pasos positivos que permitan avanzar en esta pandemia. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. Se había olvidado de Maipú, quizás fue una lapsus mental, pero está Maipú también en el listado. Antes de dar la palabra a los periodistas que nos van a hacer las preguntas, quisiera saludar a don Freddy Maureira Godoy, padre de Michael y de Valentina. Pacientes o niños que sufren y sufrieron de fibrosis quística del páncreas. Y él llama a su hija la heroína Valentina. Así que un saludo muy afectuoso a la familia de don Freddy Maureira, que es de Melipilla, y quiero recordar la lucha y el trabajo que él ha hecho por su pequeña niña que se llama Valentina, pero que él le dice heroína Valentina. Muchas gracias. A continuación pasamos a las preguntas del día. Primera pregunta. Hola, ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, hay varios anuncios. Preguntarle sobre todo por la región metropolitana. Son varias las comunas que van a entrar a transición ya en la totalidad a partir del día lunes. Hay una preparación especial. Ya, por ejemplo, desde Maipú, la propia alcaldesa decía que podía ser algo apresurado esta decisión. ¿Estamos preparados para ya el día lunes enfrentar y no ver otros episodios como ha pasado, por ejemplo, cuando pasó a transición Santiago o Estación Central? Eso es lo primero, ministro. Bueno, yo creo que todas las comunas yo creo que están preparadas. Como nosotros y como la subsecretaria Katy Martorell dijo, estas decisiones se toman con cifras en la mano, no se toman, digamos, sin estudiar, digamos, con mucha detención. Maipú tiene una variación negativa de casos estimados en menos 30%. Tiene una gran cantidad de exámenes de laboratorio, tiene una ocupación de camas de UCI del 48%, o sea, muy baja. Tiene índices que van a la baja, y aquí muestro la gráfica que demuestra que los casos han ido permanentemente a la baja, y yo agradezco a la alcaldesa de Maipú por su preocupación, y creo además que va a ser una gran labor
tratando obviamente de manejar bien la cuarentena. Ella trabaja muy bien, obviamente que está preocupada y nosotros lo reconocemos la preocupación que esto genera, pero estoy seguro de que va a hacer una gran labor y que se va a destacar, como siempre, en el manejo de este problema. A nivel del trabajo que ha hecho la comuna de Maipú con respecto a la trazabilidad, ellos tienen una oportunidad de notificación del 89%, o sea, casi el 90% de oportunidad de notificación, y tienen una cobertura de testeo del 85,8%, es decir, es una de las comunas del país que tiene una mejor oportunidad de notificación. Por lo tanto, entendiendo la preocupación de la alcaldesa Katy Barriga, nosotros creemos que lo va a hacer bien y le damos todo nuestro apoyo, obviamente desde el Ministerio de Salud, para que continúe con este trabajo que ha hecho y que ha permitido que su comuna pase de cuarentena a transición. Yo creo que los habitantes también de la comuna lo van a apreciar mucho y cualquier necesidad que ella tenga, le vamos a tender la mano en el caso que así lo solicite. Muchas gracias. Ministro, ahora sí, en otro tema, la Contraloría nuevamente advirtió que informes diarios, ahora 3 veces, y los informes semanales, el reporte epidemiológico, deben contemplar la totalidad de las personas fallecidas, es decir, decesos con y sin test PCR. Es cierto que la información está, pero se comunica distinto. El ente fiscalizador dice que ambos informes deberían considerar el criterio de la OMS. Se hizo la corrección tras una advertencia anterior respecto del mismo tema y eso fue valorado, de hecho, por la Contraloría. El problema es que la situación se volvió a repetir. Entonces la pregunta es, ¿se va a seguir ajustando o reaccionando cada vez que la Contraloría se pronuncie o se va a adoptar quizás de una vez por todas el criterio OMS, insisto, en la comunicación de los datos? No es que los datos no estén. Información además muy sensible, dolorosa y también relevante en la percepción de riesgo y la toma de decisiones. Como ejemplo, en el informe epidemiológico hoy se informan 15.108 muertes por COVID-19 y ustedes, por ejemplo, hoy día acá comunicaron 10.990. Bueno, como dice usted, Manuel, es una cifra dolorosa y a veces difícil de comunicar. Nosotros hemos mantenido durante esta administración del Ministerio de Salud una excelente relación con la Contraloría y nos hemos reunido con el Contralor, de hecho. En este caso, hay que recordar que nosotros damos el informe diario con la cantidad de fallecidos que tienen relación con aquellos que tienen 2 formas de presentación, que tienen el diagnóstico de neumonía viral o que tienen el diagnóstico de COVID más la PCR positiva. Los otros 4.000 o 5.000 en este caso de hoy día son pacientes que no tienen la PCR positiva, es decir, son sospechosos de tener la enfermedad por COVID. Y eso los damos a conocer 2 veces por semana. Si es necesario, podemos incluir los sospechosos, pero yo creo que va a producir más confusión en la población, porque no son casos que estén comprobados que tengan el COVID positivo, porque no tienen la PCR positiva. Y para nosotros, obviamente, o para cualquier médico, uno necesita comprobar el diagnóstico, obviamente con la clínica, con el examen físico, en este caso con los datos de la enfermedad, además de algún examen de laboratorio que nos permita afirmar eso. Pero eso viene 2 veces por semana en el informe epidemiológico en forma muy transparente y muy completa. Y de hecho, yo acabo de leer el informe de la OMS, donde la directora para Latinoamérica reconoce el esfuerzo que ha hecho Chile al transparentar sus cifras e ir, obviamente, adoptando los criterios. La cifra está, lo vamos a considerar, pero la cifra no varía todos los días, como hacíamos antes en el informe, sino que la cifra varía por los sospechosos solamente 2 veces por semana. Pero acepto las recomendaciones de la Contraloría, como siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Así, hartas noticias hoy día entonces, dadas a conocer por el ministro de Salud respecto a las comunas que salen de cuarentena y entran a etapa de transición, que vamos a repasarlas de inmediato ahí porque son varias comunas de la región metropolitana, pero también muchas comunas de la región del Biobío que retroceden en su etapa, de la etapa de transición, vuelven a la cuarentena, entre ellas Concepción,
Chiguayante, Talcahuano, Hualpén y también Linares, más al norte ya, en la región de el Maule. Así que la verdad, hay malas noticias para el Biobío y buenas noticias para varias comunas de Santiago. Estamos viendo Talagante, Huechuraba, Macul entran a fase 2, Calera de Tango también, El Monte, Cerrillos, La Florida y, como decíamos, Maipú, Pedro Aguirre Cerda y Talagante, además de Huechuraba y Macul. Que no y se también le olvide tenemos Maipú como... ¿Sí, Julio? Que no se le olvide Maipú como a las... No, sí, po. Maipú parece que está ahí siempre Siempre presente, siempre oiga. presente por una u otra cosa. Me aprovecho de esta circunstancia para saludar a mi comuna de Hualpén, Concepción, a la gente del Biobío. Usted sabe que yo soy de allá. ¿Ah? ¿Cómo no lo voy a